Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tienen alguna pregunta? De la clase anterior, de las demás clases. Entonces, vamos a continuar con hemorragia obstétrica. Entonces, ya vimos ayer algunos cambios que son importantes de conocer cuando hablamos de hemorragia obstétrica. Otro de los cambios que son importantes es el fibrinógeno. Los niveles de fibrinógeno aumentan hasta un 50% y la actividad fibrinolítica disminuye. Entonces, la paciente va a estar predispuesta a trombosis venosa, pero el TTP y TP son normales. El fibrinógeno va a ser un marcador de qué pacientes pueden llegar a tener hemorragia obstétrica. Y esos van a ser los valores de entre las 10, 15 semanas, 20, 22, etc. Entonces, este fibrinógeno hay que solicitarlo cuando ingrese la paciente a trabajo de parto y nos va a dar un estimado de qué pacientes pueden tener hemorragia obstétrica. Para eso existe la determinación rápida de los niveles de fibrinógeno, sobre todo en pacientes que sospechamos que existe una alteración o una discrasia sanguínea, que sería la T de trombosis. En algunos hospitales estas pruebas son de point of care, quiere decir que esa prueba va a la cama del paciente. O sea, están atendiendo una paciente, ya vieron que el tono está bien, que no tiene restos placentarios, que no tiene desgarros y que sigue sangrando. Entonces, en ese momento se hace una prueba de point of care para la determinación de problemas de coagulación, que es la tromboelastografía, ROTEM o hematología seca. Ese es cuando sospechamos o cuando ya hicimos todo y sigue sangrando. Esta tromboelastografía está disponible como dispositivos que pueden evaluar el fibrinógeno mediante point of care que es el punto ya de la tensión, ¿no? Son capaces de medir niveles de fibrinógeno en aproximadamente de 10 a 20 minutos. Entonces, en ese tiempo podemos hacer un pinzamiento, esperar el resultado y junto con el hematólogo ver qué factores están alterados o no. Y utilizar el método de Klaus. Entonces, esto va a ser el resultado, nos va a dar como una forma, ¿no? Ahorita lo vamos a ver rápido, no soy muy experto en esto. La tromboelastografía es un método para medir las propiedades viscoelásticas de la sangre de una manera dinámica y global y guiar el tratamiento de la coagulopatía. La paciente sigue sangrando, hacemos una elastografía. Una tromboelastografía es ver cómo está conformado el coágulo. Si nosotros sospechamos que la paciente ya había sangrado desde antes y ya está en una coagulopatía por consumo, que ya pasaron horas, ya pasó la hora dorada, 2 horas, 3 horas, 4 horas, entonces nos va a servir la tromboelastografía. Y eso en la cabecera del paciente. La tromboelastografía o tromboelastometría permite detectar con precisión el defecto subyacente a la coagulación. No coagula la paciente. Esto nos va a permitir saber qué es lo que está alterado y así facilitar el tratamiento de los trastornos adquiridos de la coagulación. Entonces, si recordamos un poco, vía intrínseca, vía extrínseca, factor tisular o factor 7, que pues existe para el tratamiento, pero no disponible aquí. Se activa el factor 10 activado, monómero de fibrina, calcio, factor 8, polímero de fibrina más plaquetas igual a coágulo, TP y TTP. Entonces, esto lo que nos va a ayudar es, de acuerdo a esta figura, es lo que va a estar alterado. De esta parte de esta zona
Hacia adelante nos va a medir la coagulación y de esta sección hacia adelante la fibrinólisis. Es el inicio del coágulo, cinética del coágulo y la fuerza del coágulo. Eso es lo que va a medir la tromboelastografía y nos va a permitir si el problema es de coagulación o de fibrinólisis. Entonces, estas van a ser las formas que van a adquirir el tromboelastografía y de acuerdo a la forma y a estos ángulos y a estas lecturas es lo que va a estar alterado. Por ejemplo, el R es tiempo de reacción del coágulo, cuando inicia el coágulo. La K es la amplitud, la M amplitud máxima, porcentaje de lisis a los 30 minutos. Entonces, todo eso se va a medir y aquí ya hay tablas de normalidad que el hematólogo o el laboratorio lo va a determinar. Entonces, lo que quiero que ustedes conozcan es que tenemos la primera T, la segunda T y la tercera T. El 1% va a tener una alteración de la coagulación. ¿Qué sería lo ideal? Que se haga una tromboelastografía de point of care para determinar si el problema es que no se forma el coágulo o la cinética del coágulo o la fuerza del coágulo, que sería la coagulación o la fibrinólisis. Eso es lo que quiero que ustedes conozcan, que existe ese método que se puede utilizar y que es importante, tanto las pacientes con hemorragia obstétrica grave, que ya cayeron en una coagulopatía por consumo, que ya se consumieron el factor 10, el factor 7, eso nos va a determinar si le vamos a poner factor 7, factor 10, plaquetas, ácido tranexámico, todo eso nos va a ayudar a determinar qué es lo que podemos hacer cuando la paciente ya está en una coagulopatía por consumo, por hemorragia o por sepsis, o por alguna discrasia que en ese momento estamos detectando, ¿no? Para el manejo de la hemorragia obstétrica se han inventado muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque se morían las pacientes, se murió a dar a luz. Entonces el Taj Mahal es una muestra de eso, que se hizo porque cuando dio luz se murió. Entonces el Taj Mahal se hizo en memoria de una, pues de la esposa del rey que se murió por hemorragia obstétrica. Entonces antes era meter compresas, tratar de contraer con la mano, meter compresas como el Maculix, una compresión manual de la arteria aorta, una compresión mecánica para comprimir la arteria aorta, una compresión con vendas, unas como tipo tubo de Momburg, que es un tubo que va sobre la arteria aorta, o una pinza aórtica de SET, que prácticamente es como un broche que va en todo el abdomen hasta la espalda y comprime la aorta. Entonces todo eso se utilizaba para controlar la hemorragia obstétrica, hasta que vino la histerectomía obstétrica. Posteriormente vinieron los tratamientos médicos, como la oxitocina. La Organización Mundial de la Salud dice que el manejo inicial, la recomendación actual de la OMS es para prevenir hemorragia obstétrica, es 10 unidades internacionales de oxitocina intramuscular o intravenosa, lo que ya habíamos visto. Ahorita vamos a ver algunos estudios para que los entiendan, para que cuando se topen con uno puedan entenderlos un poco. Y al final viene la conclusión. Entonces, esa es una revisión de Cochrane, una revisión sistemática. Hay que recordar que la revisión sistemática es la evidencia más alta. ¿Por qué? Porque son estudios randomizados controlados. Lo que hace es agentes uterotónicos para prevenir la hemorragia posparto. Este es del 2018, esta es la última, se hizo una anterior. Entonces, la intención no es revisar todos los resultados, porque son muchísimos, hacen muchas comparaciones,
pero se expondrá únicamente las más importantes de acuerdo a nuestro medio. Por ejemplo, hay misoprostol o intravenoso y todo eso. Entonces vamos a utilizar nada más los medicamentos que se utilizan aquí en México. Muy bien. ¿Qué es lo importante o qué hace un metaanálisis? Un metaanálisis lo que hace es revisar todos los estudios randomizados, pero siempre y cuando cumplan con ciertos criterios y siempre y cuando se responda a una pregunta, sobre todo cuando son medicamentos o tratamientos. Lo principal es hacerse la estructura o la pregunta de pico. En este caso es paciente, intervención, comparación y resultado. El paciente es, ¿qué pacientes voy a utilizar? La intervención es el factor pronóstico, el agente etiológico o la prueba diagnóstico, el medicamento estándar que se utiliza. Ese medicamento estándar, ¿con qué lo voy a comparar? Que sería la C. Y qué resultado yo espero. Por eso las combinaciones son muchísimas. Actualmente se están haciendo diagramas de red. Entonces pues ya lo puse de ejemplo, pero prácticamente todos cada cuadro viene con un diagrama de red. Entonces probablemente ya como se están haciendo con más frecuencia, lo van a ver en muchos artículos. Entonces siempre hay que ver primero los nodos. Los nodos van a representar la intervención, o sea, la I, la I, la intervención. Los nodos representan la intervención y su tamaño, o sea, aquí hay círculos pequeños y círculos grandes azules, va a ser el número de ensayos. Por ejemplo, este tiene más números de ensayo que este punto chiquito, que compara la intervención con cualquier otra red. Entonces aquí, por ejemplo, este es un círculo grande de la oxitocina, que es la intervención, y lo va a comparar con el misoprostol, que también es un círculo grande. Eso quiere decir que existen muchos ensayos sobre este tema. Y por ejemplo, oxitocina más placebo o sin tratamiento. Eso quiere decir que hay pocos estudios sobre placebo en comparación con la oxitocina. Entonces, las líneas que están conectadas, cada par de intervenciones representa una comparación directa. Este con este, y si ustedes se fijan, tienen unos colores, ¿no? Y eso va a ser proporcional al número de ensayos. Por ejemplo, el misoprostol se comparó con la oxitocina y aquí dice 44, son 44 ensayos que juntan 36.920 pacientes. Y por ejemplo, placebo con carbetocina, únicamente hay un estudio y involucraron solo 50 pacientes. Carbetocina en comparación con ergometrina más oxitocina, solo se encontraron 4 estudios con 1.030 pacientes. Entonces, el primer número va a ser el número de ensayos y el segundo número va a ser el número de pacientes en total. Entonces, los números sobre las líneas representan el número de ensayos y participantes para cada comparación. El color de las líneas, como hay amarillo, hay rojo, hay verde fuerte, es la evidencia. Verde claro para evidencia de certeza moderada. Verde claro Naranja para evidencia de certeza baja. Por aquí no hay naranjas. Y rojo para evidencia de certeza muy baja. Entonces, el nivel de certeza entre la combinación de oxitocina con ergonovina es muy, muy baja. La certeza entre el placebo y el misoprostol es alta, igual que la carbetocina con la oxitocina. Los ensayos de brazos múltiples contribuyen más a una comparación. Los brazos múltiples es, por ejemplo, la oxitocina se comparó con el misoprostol más oxitocina, la oxitocina más el misoprostol. Voy a sacar el láser.
Entonces la oxitocina se comparó con el misoprostol, la oxitocina con la ergonovina, la oxitocina con prostaglandina inyectable, la oxitocina con la carbetocina, la oxitocina con el placebo y la oxitocina con el misoprostol más oxitocina. Entonces, todos estos son las comparaciones que se han hecho. Este va a ser, lo grueso de la línea va a ser el número de ensayos y el color va a ser la evidencia, si realmente tiene buena evidencia o no. Entonces, los rojos quiere decir que la evidencia es mala, o hay pocos ensayos, o son ensayos de mala calidad, o son ensayos con muchas fallas. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Ya habían visto algo para algunos de esos estudios? No, doctor, no lo había visto. Sinceramente no, doctor. Bueno, No, doctor. pues ya cuando ustedes vean uno, ya no se van a sorprender. Ya pues ya van a saber que es un diagrama de red y que cada círculo va a ser la intervención, y entre más grande va a ser el número de ensayos, y aquí va a estar el número de ensayos, número de pacientes, y todas esas van a ser las comparaciones, y cada color va a ser si son de alta o de baja certeza. Entonces esto es importante porque ya van a ser cada vez más frecuentes. Antes no se hacía esto, hace como 4 años empezaron a hacer, y cada vez son más frecuentes en los artículos. Y por ejemplo, este es otro ejemplo, ¿no? Esos son las comparaciones. Por ejemplo, este tiene 3 ensayos de 1028, pero la certeza es muy baja entre la oxitocina con el misoprostol. Entonces, estos son comparación de la oxitocina, misoprostol, oxitocina, ergonovina más oxitocina, la oxitocina más ergometrina, y prácticamente son de certeza moderada y baja. Esta es la única que es de alta certeza, que es de placebo más ergonovina. Eso es un solo ensayo controlado de 1429. Entonces, cada bolita son las intervenciones, las líneas de acuerdo al grosor va a ser los ensayos, el primer número, el número de ensayos, y el segundo número, el total de pacientes. Y en la coloración, verde es alta certeza y rojo es de mala evidencia, de baja certeza. Muy bien. ¿Qué es la R? Porque ese es útil para cuando veamos los resultados. La R es el riesgo relativo, es la razón del producto cruzado o el límite y con un límite de confianza. Entonces, la R vamos a trazar una línea, y en medio, que va a ser el 1, vamos a trazar otra. Un ejemplo va a ser una línea que esté desde el punto 1 al punto 9, y otra línea del 1 al 10. Entonces, en la A va a ser, no es significativo, ya que sus intervalos atraviesan el 1, o sea, va a ser mayor a punto 0.05, que sería este. Significativo va a ser la B, sus intervalos atraviesan el 1 y por estar antes del 1 tiene un factor protector. Entonces, en general, todo lo que atraviese el 1 no va a ser significativo. Creo que aquí me equivoqué un poco. Todo lo que atraviese el 1 no va a ser significativo. Todo lo que va a estar después del 1 va a ser significativo, pero como efecto perjudicial. Y todo lo que está antes del 1, que es punto 1, punto 01, punto 001, etcétera, va a ser significativo con un factor protector. Entonces, hacia la izquierda, protector; hacia la derecha, perjudicial. Y si atraviesa, por ejemplo, aquí atraviesa el 1, no va a ser significativo. Aquí el B atraviesa el 1, no va a ser significativo.
el A es menor a 1, va a ser un factor protector y el factor que atraviese el 1 va a ser un factor perjudicial. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la primera intervención o combinación que es misoprostol más oxitocina. Entonces, lo que ellos quieren hacer es las pacientes que tienen hemorragia, que tienen posparto. La combinación va a ser misoprostol más oxitocina. El resultado es que tengan, si sirve para una hemorragia mayor a 1000. Entonces aquí tenemos la misma línea de aquí. Cada rombito va a ser el tamaño del estudio. Por ejemplo, este únicamente es un estudio que va a ser misoprostol más oxitocina, 551 pacientes con misoprostol, 424 con la oxitocina. Con lo que vimos en esta imagen, ¿es significativo el resultado? ¿Alguien que me pueda decir? Va de 1.1 a 1.11 a 1.43. Aquí vean cómo dice, a favor del misoprostol o a favor de la oxitocina. A ver, Jonathan, si este rombito para ti sería significativo o no. Considero que doctor. sí. ¿Cómo? Es que como está un poquito después de 1, podría ser que sí. O sea, Ok. pero Sí es significativo porque no atraviesa el 1. Aquí es 1.1, 1.43. Queda sobre el 1. Y la media es 1.26. Y está del lado de... La mayoría van a venir así si se comparan. Y si no se comparan, vamos a utilizar esta. Efecto perjudicial y efecto benéfico o efecto protector. Pero cuando vienen las tablas así, aquí te lo están marcando. A favor del misoprostol o a favor de la oxitocina. Entonces, la oxitocina para reducir el riesgo de sangrado de 1000, ¿cuál es mejor? ¿El misoprostol o la oxitocina? la oxitocina. Excelente, muy bien. En comparación misoprostol más oxitocina, ¿qué es mejor en relación a transfusión? ¿Con qué medicamento hay mayor riesgo de transfusión? Habría más riesgo de transfusión con la oxitocina porque está a favor del misoprostol. Exacto, está en el límite. Si hubiera pasado el 1 ya. Y por ejemplo aquí misoprostol, oxitocina, ¿qué es lo que quieren ellos ver como resultado? Morbilidad materna severa, ingreso a terapia intensiva. ¿Cuál es mejor? ¿O cuál es el que mayor riesgo de complicaciones tiene? Sería el misoprostol porque está más cargado, o sea, la media del rombo está más cargada a favor de la oxitocina. Pues tu razonamiento está bien, pero no. Pero no es significativo porque está sobre 1. Es exactamente, no es significativo. Entonces, si tu intención es que la paciente no tenga complicaciones o morbilidad severa y no ingrese a terapia intensiva, va a ser lo mismo si le das misoprostol u oxitocina. Si esa es tu intención, ¿no? Si tu intención es no transfundirla, pues pues casi está entre no significativo, pues le puedes dar misoprostol, ¿no? Y carbetocina y oxitocina. ¿Cuál es lo que van a medir? La muerte. ¿Cuál es, cómo leen ese resultado?
No es significativo porque está sobre 1, pero creo que tendría más riesgo de mortalidad del carbetocin. No, con que pase el 1 ya no es significativo. O sea, ya los estudios te dicen, pues es realmente lo mismo, ¿no? O sea, si tu intención es que no se muera, puedes utilizar carbetocina o oxitocina, no hay no hay ninguna diferencia. Si comparamos la carbetocina más la oxitocina, como resultado una hemorragia menor a 1000, bueno, mayor o igual a 1000, ¿cuál, cuál es mejor? Pasa el 1 un poquito, entonces no es significativo. Ninguno demuestra mejoría que otro. Exacto, entonces ninguno de los dos pues es mejor que otro, ¿no? Entre la carbetocina y la oxitocina, transfusión, pues tampoco pasa el 1. Entonces la carbetocina y la oxitocina pues no tienen ningún beneficio si tu intención es no transfundir a la paciente, ¿no? Entonces ya vimos misoprostol y oxitocina, ya vimos que la oxitocina es mejor que el misoprostol. No hay diferencia ni en la muerte, ni en sangrado mayor a 1000, ni en transfusión entre carbetocina y oxitocina. Pero si comparas carbetocina y oxitocina y tu intención es qué pacientes van a tener complicaciones o si utilizan uno u otro, morbilidad severa o admisión a cuidados intensivos, ¿cuál sería? Entonces, de ahí, ninguno. Entonces, por ejemplo, en esta tabla, que es una tabla ya completa, porque eso es lo de abajo, esa es ya la tabla completa. Aquí vemos estudios o subgrupos. Entonces, aquí están analizando dos estudios aleatorizados, de Atilacos 2010 y Bitmer del 2018. El de Atilacos tiene pacientes con carbetocina 188 y con oxitocina 189. El peso del estudio del 100% va a ser del 2.99. ¿Por qué? Por la cantidad de pacientes que son bien poquitos, ¿no? Y en este estudio lo que pasó pues es que fue de 0.12 a 73, realmente es amplísimo el nivel, ¿no? Entonces ahí pues no hubo ninguna significancia. Pero en el estudio de Bitmer del 2018 fueron 14.737 pacientes con carbetocina, 14.733 con oxitocina y el peso del estudio va a ser 97 del 100% por la cantidad de pacientes. Entonces este cuadrito va a ser lo mismo que ¿no? Entonces 1.13, 0.65, el 1.13 es la rayita que está en medio y el 0.65 y 1.98 van a ser los extremos. Entonces estos los analizan, esos dos los analizan y van a ser 4.925, que son 14.737, más los 188, igual a 14.925. Y 14.733 más 189 van a ser 14.922. Entonces, estos van a ser los pacientes en total, contando esos dos estudios que recibieron carbetocina, y estos van a ser los pacientes en total que recibieron oxitocina. Los que tuvieron admisión a cuidados intensivos o morbilidad materna severa, únicamente fueron 26 de los 14.000 y uno de los 188 que fueron 27. Y 23 de los 14.000 fueron 23. Entonces el peso total de esto, que ya que ya sumaron esos dos, van a ser del 100%, hacen su análisis ahí estadístico, y es 1.16
que es en medio del rombo, 0.63 y 2.02. Los extremos no es significativo. Entonces, no es significativo porque realmente los que presentaron ingreso a terapia intensiva y morbilidad, pues fue una mínima parte, ¿no? 27 de 14,000 y 23 de 14,000. No hay diferencia. Entonces, pues si tu intención es, no quiero que esa paciente ingrese a terapia intensiva, pues sale lo mismo si le das carbetocina u oxitocina. Y de la ergonovina más oxitocina, si tu intención es el sangrado mayor a 1000, no hay significancia, en transfusión tampoco. Y por ejemplo aquí, número de eventos 11 y 11, es lo mismo de los eventos entre la ergonovina y la oxitocina, y los pacientes fueron 975 y 918, solo un estudio. Si nosotros utilizamos ergonovina más oxitocina contra oxitocina sola, entonces ahí sí va a haber una significancia cuando usamos la ergonovina y oxitocina. Entonces, para reducir el riesgo de hemorragia mayor a 1000, es mejor utilizar ergonovina más oxitocina que la pura oxitocina sin otra cosa, ¿no? Entonces, del misoprostol y oxitocina es mejor utilizar la oxitocina. Entre la ergonovina más oxitocina, contra la oxitocina es mejor utilizar ergonovina más oxitocina. Y de la ergonovina más oxitocina contra la oxitocina, cuando la intención es no transfundir a la paciente, pues no hay complicaciones, ¿no? Y morbilidad materna, ingreso a terapia intensiva tampoco. Solo un estudio analizó estas complicaciones. El estudio de Yuen en el 95 fueron 496 y 495 pacientes y únicamente un paciente con ergonovina más oxitocina ingresó a terapia intensiva. 100% porque es el peso total del estudio, porque es el único. El total fueron 496 y 495, solo un evento, ningún evento en la oxitocina. Hacen su análisis estadístico y de 2.99, que es el centro del rombo, 0.12, que es el extremo izquierdo, y 73, el extremo derecho, pues no hay ninguna significancia, ¿no? ¿Y qué hay del misoprostol? Vamos a utilizar misoprostol más oxitocina contra la oxitocina sola. Entonces ya vimos misoprostol más oxitocina, es mejor la oxitocina. Ergonovina más oxitocina es mejor que la oxitocina sola. Y aquí, aunque pareciera que es mejor el misoprostol más oxitocina, aquí atraviesa el 1, de 0.69 a 1.09, entonces no hay ninguna diferencia. Son 124 eventos y 141, casi es lo mismo. Del misoprostol más oxitocina contra la oxitocina sola para la transfusión, para evitar transfusión, sí es mejor si utilizan misoprostol más oxitocina. Ahí sí hay diferencia. Ahí sí te reduce el riesgo de hemorragia que únicamente utilizar oxitocina sola. Si nosotros utilizamos o comparamos el misoprostol más oxitocina en contra de la oxitocina sola nada más para ingreso a terapia intensiva, pues no hay ninguna diferencia. Únicamente hubo un ingreso a terapia intensiva con el misoprostol más oxitocina y 2 contra la oxitocina. La heterogeneidad es que sean heterogéneos, que no haya... ¿qué tan heterogénea es la población? Lo normal es que no sea muy heterogéneo, porque no podemos comparar, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Al Real Madrid contra no sé, alguien del Pachuca, no creo que le vaya, ¿no? O alguien del Pachuca. No es lo mismo comparar así, porque obviamente pues va a tener mejores resultados el Real Madrid que el Pachuca. Pero si comparamos, eso va a ser muy heterogéneo. Pero si comparamos el Real Madrid con el Atlético de Madrid,
pues ahí son muy similares. Entonces ahí sí los resultados van a ser todavía mejor o más consistentes porque la heterogeneidad es mínima. Pero por ejemplo, aquí la heterogeneidad ni siquiera es aplicable. Entonces es un estudio pues que puede tener mucho sesgo, ¿no? Y por ejemplo aquí vamos a comparar misoprostol más carbetocina. ¿Qué es mejor si queremos evitar un sangrado mayor a 1000? Aquí únicamente hay un estudio que es el BOTI 2016 con 89 y 88 pacientes, bien poquitos, ¿no? Son 7 eventos que sangraron más de 1000 con el misoprostol y 3 con la carbetocina. 100% porque es el único estudio, va de 0.62 a 8.64, es totalmente disperso. El número de eventos fueron 7 y 3 con carbetocina, fueron 89 y 88 pacientes. No hay heterogeneidad, ni siquiera lo ponen en el estudio. Y no hay diferencia entre el misoprostol cuando les pregunten allá en la toco. ¿Y cuál es mejor? Si queremos evitar un sangrado mayor a 1000, ninguno. Misoprostol o carbetocina es igual. Misoprostol y carbetocina para reducir el riesgo de transfusión tampoco hay diferencia. Solo este mismo autor tomó también como resultado de su objetivo de su estudio la transfusión. Fue una transfusión con el misoprostol, ninguna con la carbetocina, y haciéndote a todos los análisis estadísticos, pues no es aplicable porque va de 0.12 del lado izquierdo, atraviesa el 1 hasta 71, entonces es muy disperso esto, ¿no? Y del ergonovina y el misoprostol, si quiero reducir el riesgo de sangrado mayor a 1000, y aquí sí hay muchos pacientes, pues no hay ninguna diferencia. Ergonovina más misoprostol, para transfusión tampoco. Y la combinación o la comparación de ergonovina más misoprostol para reducir el riesgo de ingreso a terapia intensiva, ingreso o pacientes con morbilidad. El único estudio es ENAC-PENE 2007, que incluyó 432 pacientes con ergonovina y 432 pacientes con misoprostol. El peso es 100% porque es el único, 0.33, 0.01 y 8, ¿no? Entonces es muy disperso, más orientado hacia el lado izquierdo, pero atraviesa el 1. 432 pacientes, 0 eventos, con misoprostol 1, pues no hubo diferencia. Siempre va a haber un CI que es índice de, se me olvidó, de confiabilidad del 95%. ¿Por qué? Porque es el riesgo de que sea al azar. Si es del 100%, no sirve el estudio. Tiene que estar al 95%. Si combinamos el misoprostol y más, ya vimos que la ergonovina más oxitocina es mejor que la oxitocina. Vamos a comparar ahora el misoprostol con la ergonovina para reducir el riesgo de sangrado mayor a 1000. Entonces fueron 3.062 pacientes y 2.966 pacientes con ergonovina más oxitocina. Fueron 66 eventos con el misoprostol y 38 que sangraron más de 1000 con ergonovina y más oxitocina. Aquí sí está la heterogeneidad. El 100% porque solo fue un estudio, 1.61, 1.08 y 2.4. Entonces sí es significativo. Y si van a comparar ergonovina más oxitocina contra la oxitocina, va a ser mejor la ergonovina más la oxitocina. Si van a comparar la ergonovina más oxitocina contra el misoprostol, va a ser mejor la ergonovina más oxitocina. Entonces, hasta ahorita, la mejor combinación va a ser ergonovina más oxitocina. Y la sorpresa es que en el hospital no hay ergonovina. Creo que ni en el Estado, bueno, en la Secretaría de Salud. Y sabiendo que es la mejor combinación para reducir riesgo de sangrado mayor a 1000.
el misoprostol más misoprostol en comparación con la ergonovina más oxitocina en riesgo de transfusión, pues no hay significancia, ¿no? Ahí no hay ningún beneficio. Si comparamos ahora misoprostol más oxitocina, riesgo mayor a 1000, son dos estudios, el mismo autor, Caliscan 2002 y Caliscan 2003, utilizó 396 y 401. Fueron 17 eventos de sangrado mayor a 1000 con misoprostol, 11 eventos con misoprostol más oxitocina, 14 eventos en el del 2003 de misoprostol y 6 eventos con misoprostol más oxitocina. Fue 69% del 100% por el número de pacientes y 38% por el número de pacientes. El resultado va a ser de 1.85, 1.03 y 3.03. Entonces, del misoprostol en comparación con el misoprostol más oxitocina, es mejor el misoprostol más oxitocina para reducir el sangrado mayor de 1000. ¿Cuál es el problema con esto? Que tiene más efectos adversos o puede tener diarrea, fiebre, hipertermia de difícil control el misoprostol. Entonces, es una muy buena combinación, pero sí se compara con el misoprostol nada más. Y la ergonovina, el problema de la ergonovina es que aumenta la tensión arterial sistólica y está contraindicado en pacientes con preeclampsia. Entonces, si tuviéramos que escoger entre ergonovina y oxitocina o misoprostol más oxitocina, de acuerdo a las complicaciones que pudiera tener, vamos a escoger. Si la paciente es preeclámptica, entonces vamos a poder escoger misoprostol más oxitocina. Pero si no queremos que la paciente tenga ningún efecto de diarrea, fiebre, etcétera, entonces vamos a escoger la ergonovina más oxitocina. La combinación de misoprostol más oxitocina, el resultado es en relación a la transfusión. Son dos estudios, el mismo, que es este estudio valoró el sangrado mayor a 1000 y el riesgo de transfusión. Son de 396 pacientes, únicamente 12 necesitaron transfusión, de 401, 4 necesitaron de transfusión con misoprostol más oxitocina, 14 en el del 2003 y 5 en el del 2003. Fueron un total de 784 pacientes con misoprostol y misoprostol más oxitocina 805. Con misoprostol, 26 pacientes de los 784 necesitaron transfusión y 9 pacientes de los 805 necesitaron transfusión. Entonces, obviamente, pues tuvieron más transfusión los que tuvieron más misoprostol. Entonces, para reducir el riesgo de transfusión, el empleo de misoprostol más oxitocina es mejor, con un riesgo de RR de 2.97. ¿Alguna pregunta? Carlos Antonio Barajas, Cefas, Alan. No, doctor, por mi parte ninguna pregunta. Entonces, ¿cuál es el mejor medicamento? Con lo que vimos ahorita. Sería la combinación con oxitocina y ergonovina en hemorragias mayor de 100. No tiene como tal una significancia en cuanto a transfusiones. Y es que yo tenía una duda, doctor. Ajá. En cuanto a las dosis que se están administrando, cuando utilizan una combinación, ¿va a igualar la dosis de, por ejemplo, si es oxitocina con ergonovina contra
oxitocina solo, ¿la concentración del fármaco combinado es igual a una dosis de oxitocina o son doble dosis en la combinada? Mira, por ejemplo, ahí tiene que ver el sesgo y tiene que ver qué tanta significancia hay, por eso dice a veces no significativo. Porque a lo mejor la combinación, o por ejemplo el de Caliska, ¿no? A lo mejor utilizó misoprostol, 800 microgramos, y 800 microgramos más 10 unidades de oxitocina. Pero ya no se pudo comparar con más estudios porque seguramente él utilizó la misma base de datos para hacer el del 2003. Entonces, a lo mejor ya no se comparó con otro estudio porque a lo mejor el otro estudio utilizó 600 microgramos. Entonces, cuando son revisiones sistemáticas, hay una cajita, como varios cuadritos que te dice, buscamos 3000 estudios, ¿no? Y quitamos 1000 porque no había suficiente muestra. Y al final quedaron 30. Ese es el problema. Por ejemplo, vamos a ver un estudio de ácido tranexámico y del siguiente, creo que es de hemorragia igual, de combinaciones de medicamentos. Va a ser difícil porque no todos los estudios utilizan la misma dosis. Entonces nos vamos a basar en las dosis que dice la OMS de 800 microgramos y 10 unidades de oxitocina. Entonces con eso va a ser la dosis que se va a utilizar. Pero aquí está bien tu pregunta, ¿no? Porque aquí el que no hayan comparado con más estudios y que hayan eliminado muchos estudios, mucho tiene que ver con las dosis que utilizaron, porque no puedes tú comparar el estudio de Caliscan, digamos, con 800 microgramos, con el estudio de el BOTI que utilizó 600. No lo puedes comparar. Entonces, esa comparación pues ya no se hace, o te da no significativo, o te da con una heterogeneidad, o te da un alto nivel de sesgo. Y por ejemplo, en la mayoría de los estudios no compararon o el resultado nunca hubo un resultado de muerte. Entonces, que tú puedas decir, oye, pero ¿qué medicamento le doy por ejemplo, que te diga un paciente, ¿no? ¿Qué medicamento es el mejor para que mi paciente no se muera o mi esposa no se muera? No hay ninguno. En ningún estudio hicieron ese outcome o ese resultado. Entonces, esos son a veces los sesgos de los estudios y a veces, aunque sea la mayor evidencia, ellos mismos se van a decir, ¿sabes qué? Necesitamos más estudios o necesitamos que se comparen mismas dosis con mismas dosis. Pero, por ejemplo, 0.2 miligramos de ergonovina es la dosis estándar. 10 unidades de oxitocina es la dosis estándar. 800 microgramos de misoprostol es la dosis estándar. Entonces, vamos a suponer que eso es lo que utilizan. 100 microgramos de carbetocina es la dosis estándar. Entonces, vamos a suponer que eso es lo que ellos usaron, porque para revisarlo, pues tendríamos que revisar estudio por estudio y eso es lo que hicieron ellos. Entonces, 100 microgramos, 100 microgramos de carbetocina es la dosis estándar en bolo. 10 unidades de oxitocina es la dosis estándar. 0.2 miligramos de ergonovina es la dosis estándar, nunca intramuscular, nunca intravenoso, siempre intramuscular. Y 800 microgramos de misoprostol es la dosis estándar. Entonces, esa es la dosis que vamos a utilizar. Y esa es la dosis que seguramente ellos utilizaron. ¿Alguna pregunta?
Otra pregunta, Cifas, Brenda, Ileana. No, doctor. Muy bien. No, doctor. Entonces, ¿ellos a qué conclusión llegaron, no? En general, todos los agentes fueron efectivos para prevenir hemorragia en comparación con el placebo. No les puse el placebo porque pues realmente no tiene ningún sentido. O sea, ¿le pongo oxitocina o no le pongo nada? Pues ponle algo, ¿no? Entonces, esos fueron los primeros estudios para ver, ok, qué tan buena es la oxitocina, qué tan bueno es el misoprostol, qué tan buena es la ergonovina y qué tan bueno es la carbetocina, sin nada, para sacar ya un estándar. Y ya después empezaron a combinarlos entre ellos. Lo mismo pasó con la vacuna del COVID, ¿no? La vacuna del COVID era vacuna de COVID contra nada. A este paciente lo vacuno y al otro no, y a ver qué pasa. Pues el que le dieron placebo o una inyección de agua, pues se murió. Entonces es mejor la vacuna, pues obviamente, ¿no? Pero como no había nada con qué compararlo, pues lo compararon con placebo. Entonces, la vacuna Sputnik contra la Pfizer, entonces ya era la primera comparación entre una y otra vacuna, entonces ahí es cuál vacuna es mejor, es lo mismo que hicieron acá. Entonces no les puse el placebo pues porque es mejor darle algo, ¿no? La combinación de ergometrina o ergonovina más oxitocina, carbetocina y la combinación de misoprostol más oxitocina pueden tener algunos efectos indeseables adicionales en comparación con la oxitocina estándar actual. Entonces, la mejor es la oxitocina, pero si ya son pacientes de alto riesgo, es mejor ergonovina más oxitocina, y si es preeclampsia, pues es mejor el misoprostol más oxitocina. Los dos regímenes de combinación, sin embargo, están asociados con efectos secundarios significativos, que es el misoprostol, fiebre, diarrea, y la ergonovina, que es aumento de la tensión arterial. La carbetocina puede ser más eficaz que la oxitocina para algunos resultados, sin un aumento en los efectos secundarios. Entonces vamos a ver el anterior fue para prevenir, y este es el medicamento de primera línea en el tratamiento, es cuando ya está sangrando. Ese es del 2020. Esa es la otra forma de que van a presentar los estudios, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Ese es pico, paciente o población, intervención, comparación y resultado. Pacientes son todas las mujeres en el tercer estadio del trabajo de parto con hemorragia. Esa es las pacientes, la P. La I es la intervención, pues son múltiples agentes uterotónicos, misoprostol más oxitocina. Esa es la comparación. Y la comparación, o sea, es misoprostol y misoprostol más oxitocina. La comparación va a ser múltiples agentes uterotónicos, oxitocina, sintometrina, que es ergonovina más oxitocina, pero ese no hay aquí, más oxitocina. Y resultado es pérdida adicional de sangre de 500 mililitros o más después del que se paró el sangrado, ¿no? Y se hizo en el hospital. Entonces aquí tenemos agentes uterotónicos, efectos absolutos anticipados, índice de confiabilidad del 95%. Aquí está el misoprostol contra la oxitocina. Misoprostol más oxitocina contra la oxitocina y el misoprostol contra la sintometrina. Entonces vamos a enfocarnos en estos dos porque sintometrina no hay. El grado, alta certeza. Entonces alta certeza sería color verde, ¿no? Entonces aquí es riesgo con el estándar, que es la oxitocina. El tratamiento estándar con lo que lo van a comparar va a ser la oxitocina. Entonces es misoprostol versus oxitocina contra el medicamento estándar. Si nosotros utilizamos únicamente oxitocina, van a sangrar 82 de 1000. Si nosotros utilizamos, ese es el riesgo con la intervención. Si nosotros utilizamos misoprostol,
misoprostol versus oxitocina. Misoprostol van a sangrar 136 de 1000. Entonces van a sangrar 82 de 1000 con oxitocina y con el misoprostol 136 en 1000. Entonces, ¿cuál es mejor? Si la intención es el sangrado adicional de 500 o más después de que cesó el sangrado activo. ¿Cuál es mejor de estos dos? A ver, Adri Manuela. Del manejo con oxitocina contra el misoprostol, ¿cuál es mejor? A ver, Alan Jafet. Entonces, con oxitocina sangraron 82 y con misoprostol 136. A ver, Jonathan. ¿Qué medicamento es mejor? Pues yo estaba revisando el RR con el índice de confianza y realmente como pasan el 1, pues no es tan significativamente pues, aceptado. O sea. Entonces, no es significativo. Aunque si te vas con esto nada más, van a ser 82 que sangraron y 136 que sangraron. Entonces vas a suponer que es mejor la oxitocina porque sangraron menos. Pero ya sigues viendo la diferencia. La diferencia va a ser 136 menos 82. O sea, las pacientes que sangraron con misoprostol menos las de la oxitocina son 54. De esas, 25 tuvieron poca y 247 más. Entonces, si te vas al RR es 1.66.69 a 4. El sobrepase el 1 no es significativo. Únicamente fueron 2 y el de certeza fue bajo. Ese fue el problema de este estudio, que la certeza fue bajo, o puede ser que eliminaron muchos pacientes o que no estaba descrito algo, etcétera. Porque sí son, pues más o menos pocos pacientes, ¿no? Y por ejemplo, misoprostol más oxitocina contra la oxitocina. El tratamiento estándar es la oxitocina, que va a ser la intervención. Y el misoprostol más oxitocina, sangraron 211 con oxitocina y 177 con misoprostol. Es 0.84, sobrepasa el 1, tampoco es significativo, ¿no? Y el misoprostol versus sintometrina, pues no hay diferencias. No, más bien no lo estimaron. Y de que es comparación de muerte, aquí sí compararon la muerte con morbilidad severa, oxitocina, misoprostol. Se van directo aquí, 0.36, 10.72, no es significativo, 809 mujeres, un estudio randomizado de certeza baja. Estos cuadritos son, entre más positivos tenga, mejor. Oxitocina más misoprostol más oxitocina, pues ya se van directo para acá, tampoco, ¿no? Ese es moderado, 4 estudios. Y por ejemplo, misoprostol contra sintometrina más oxitocina. Sintometrina más oxitocina contra misoprostol. Le van para acá, 0.01 a 7, tampoco. Un randomizado muy baja, certeza muy baja. Y aquí lo que van a investigar va a ser el uso adicional de uterotónicos. Aparte de estos, van a utilizar otros, ¿no? Pues oxitocina, misoprostol.
Se van para acá, punto 57, nada. Certeza baja, 2 estudios. Punto 94 a 1, alta certeza, 4 estudios, oxitocina y misoprostol más oxitocina. Sintometrina más oxitocina y misoprostol, punto 04 a punto 76. Este sí es significativo, pero es muy baja la certeza. Entonces, para fines estadísticos, pues van a sangrar más o van a necesitar un uterotónico adicional, puede ser carbetocina o misoprostol o ergonovina, si utilizan sintometrina más oxitocina, porque sangraron 344 y únicamente sangraron 62 con misoprostol. La certeza es baja, pero sí es significativo. Este va a ser sangrado adicional mayor a 1000, bueno, de 1000 o más. Es comparación oxitocina, misoprostol, 1 a 6. Este sí es significativo. Sangraron 7 de 1000 y 18 de 1000. Entonces es de certeza baja, va a ser mejor la oxitocina para un sangrado mayor a 1000 comparado con el misoprostol. ¿Por qué? Porque sangraron únicamente 7 y sangraron 18 con misoprostol. Eso es lo que van a tener que... Ya no viene el cuadrito, el rombo, pero aquí les está diciendo. ¿Cuántos sangraron? Sangraron 7 y aquí 18. Es significativo, entonces es mejor la oxitocina. Aquí pues la certeza va a ser baja. Si comparamos el misoprostol más oxitocina contra el tratamiento estándar que la oxitocina, va a ser 0.4 atraviesa el 1, pues tampoco es significativo. Y aquí pues no estimaron nada, ¿no? Transfusión sanguínea u otros productos de transfusión, oxitocina más misoprostol, es de 1.02 a 2.14. Entonces va a ser mejor si utilizan la oxitocina que el misoprostol. Es 2 estudios randomizados de certeza moderada para evitar la transfusión. El misoprostol más oxitocina en comparación con el tratamiento estándar que es oxitocina, sangraron casi lo mismo, ¿no? 158 y 150, pues no es significativo. 4 estudios de certeza alta, entonces este es de certeza alta. Aquí no es estimado. Aquí es efecto por fiebre. Entonces aquí, pues sabemos que el misoprostol causa fiebre, ¿no? Sin embargo, aquí es no significativo con el misoprostol. ¿Por qué? Porque son de certeza baja. Son 234 más de 1000 comparado con la oxitocina. Y de la oxitocina con el misoprostol más oxitocina tuvieron fiebre 463 y únicamente 151 con oxitocina. Ese sí es significativo. Entonces va a haber más fiebre si utilizan misoprostol más oxitocina que si utilizan la oxitocina nada más. Y vómito. Ya nos vamos para acá. Este es RR de 1.37 a 4. Oxitocina, misoprostol. Van a tener más náuseas con el misoprostol que con la oxitocina. Y van a tener más náuseas con el misoprostol más oxitocina que con la oxitocina sola. ¿Por qué? Porque es 1.16 a 2.95. Están pasando el 1. Es significativo. Y los dos son de certeza alta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, pues realmente no hay un mejor tratamiento, ¿no? De acuerdo a los estudios, pues las combinaciones son las mejores. La sintometrina más el misoprostol sobre la sintometrina más oxitocina y nada más. Si nosotros buscamos sangrado adicional de 1000 o más de 1000,
podríamos utilizar la oxitocina con un riesgo relativo pues significativo. Pero lo demás no hay ningún cambio. ¿Alguna pregunta? Ya si ven algún estudio de una revisión sistemática, ya más o menos le pueden entender. Posiblemente sí, doctor. Sí, muy bien. Entonces le dejamos aquí. Vamos a continuar mañana con ácido tranexámico. Es otro estudio y es parte del tratamiento que debería haber en todos los hospitales. Es un medicamento barato. Vamos a ver cómo funciona, en qué pacientes funciona y cuáles van a ser las dosis. Entonces nos vemos mañana. Ya busquen cualquier estudio o revisión sistemática en Cochrane y traten de entender de acuerdo al pico, al RR y a la certeza. ¿Sale? Esa va a ser su tarea. Siempre la pregunta todos los artículos en general, siempre tiene que venir el tipo de paciente que van a estudiar, lo que van a intervenir, con qué lo van a comparar y qué resultado, o sea, qué es lo que están buscando. ¿Alguna pregunta? Brenda, Jocelyn, ¿alguna pregunta? Clarisa. No. Víctor, Valeria. No, doctor, todo claro el día de hoy. Ileana. Michelle. Por el momento nada. Muy bien, entonces nos vemos mañana. Busquen ahorita y métanse a Cochrane, así se escribe. Cochrane, busquen cualquier revisión sistemática, no importa el tema que sea. Identifiquen paciente, intervención, comparación y resultado. Identifiquen con qué van a comparar. Siempre van a comparar lo estándar, o sea, cuál es lo que ha dado mejor resultado. Si es, no sé, si es para infección de vías urinarias, tira reactiva u urocultivo, es el tratamiento estándar, que es urocultivo, contra lo que van a comparar. Tira reactiva, examen, un ego rápido, lo que sea. Y el resultado, ¿qué es lo que quieren probar? El mejor tratamiento, el mejor método diagnóstico, si los pacientes con infección les da sepsis, no sé. Entonces sería, por ejemplo, pacientes diabéticos descontrolados. La intervención sería nitrofurantoína. No sé cuál será en diabéticos el mejor tratamiento con infección. Nitrofurantoína, comparación contra la ampicilina. Y el resultado, ¿qué es lo que busco? A lo mejor mortalidad, ¿no? O sepsis. Entonces va a ser pacientes diabéticos descontrolados, la intervención antibiótico. ¿Cuál? Nitrofurantoína, que es el estándar, ¿no? Supongamos. Y lo vamos a comparar con la ampicilina. Y el resultado va a ser riesgo de sepsis. Y ya vamos a ver cuántos estudios hicieron, si es significativo, y de esos dos, ¿cuál tuvo el mejor resultado? No sé, tuvo un RR de 1.1 y 2.4 a favor de,
ampicilina o nitrofurantoína, ¿vale? Entonces busquen ahorita uno, traten de entender las gráficas y ya me platican mañana. Entonces nos vemos mañana para ver ácido tranexámico. Gracias, doctor. Hasta mañana. Mañana, adiós. Hasta mañana. Gracias, doctor. Buen día. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, adiós. Doctor, buenas tardes. Adiós, buenas Hasta